Recording in progress. Y ahora sí. A ver, vámonos a los ejercicios de vectores. Ustedes ya saben el concepto de vector, ¿no ven? Ya les han de decir de que es una flechita que tiene magnitud, dirección y sentido. Poder escribir un vector mediante fórmula matemática cuando nosotros tengamos ya un sistema coordenado dado, como el cartesiano, o sea, en X y en Y, ¿no ven? Pero si simplemente nos dan un montón de flechitas, ¿también los podemos considerar vectores? Claro que sí. Pero obviamente cuando está referido a un sistema coordenado, ya sea cilíndrico, cartesiano, ¿no? Cualquiera, entonces ya podemos referir los vectores y podemos resolver el problema matemáticamente o algebraicamente, ¿ya? Pero si son ejercicios así que podría entrar quizás en alguno de sus exámenes, entonces nosotros podemos resolverlo gráficamente también, no es necesario escribirlo como vectores, porque ¿qué pasa si yo me genero aquí un sistema coordenado X y Y? ¿Puedo escribir esto en función a ese sistema coordenado? Sí puedo, ¿ya? Pero ¿para qué complicarse la vida? ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es cuando les piden módulo de la resultante, nosotros ¿a qué nos llamamos la resultante? A la suma de todos los vectores, ¿no ven? Que me presenten en mi problema. En este caso me está pidiendo la suma de todas estas flechas. Por ustedes quizás a primera vista vieran como este ejercicio como muy complicado, pero no se olviden de que la suma de vectores se realiza punta con cola, gráficamente, ¿no ven? Si yo quiero hallar la suma de varios vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir punta con cola. Entonces, uniendo las puntas y las colas de todos estos vectores, se supone que yo puedo encontrar la resultante, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo yo simplifico este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque si lo hago... Sí, dime. Podemos restar los vectores. Sí. Pueden simplificar, ¿no ve? Los vectores. Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección en algunos casos, pero en sentidos contrarios. Y como están dentro de un polígono, que en este caso es un hexágono regular, entonces se supone que tienen el mismo módulo también. ¿Ya? Si no fuera un polígono regular, o sea, un ladito sea más grande que el otro, digamos, en magnitud estoy hablando, entonces no podríamos hacer eso, porque siempre va a haber un residuo de vectorcito ahí que va a estar molestando, pero como este es un polígono, un hexágono regular, entonces ya todos los lados son iguales. En sí, todos los lados de los vectores en magnitud son iguales, ¿ya? En tamaño me refiero de las flechas. Entonces, como yo sé de que en algunos casos están con sentidos contrarios y obviamente tomando en cuenta las mismas direcciones para la simplificación, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Como decían sus compañeros, simplificarla, ¿no ven? A ver, vamos a tratar de cogerlo acá. A ver ¿cómo lo resolverían ustedes en hoja y papel? ¿Qué pasó? A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya. Obviamente me tengo que adecuar un cacho al Word porque en Pizarra lo haríamos más sencillo, pero bueno. Ya, ¿qué es lo que harían ustedes? Agarrarían vectores en la misma dirección. Ustedes saben distinguir entre dirección y sentido, ¿no ve? Dirección es, ¿cómo les diría? Aseméjenlo a los ejes coordenados, ¿ya? No tienen un sentido, pero son las direcciones, y valga la redundancia, en la cual se van a escribir los vectores. El sentido es hacia dónde está apuntando la flecha, ¿ya? Nada más. Ya creo que alguien ya sacó el resultado, ahorita vamos a corroborar. Entonces, ¿qué es lo que harían? Este amigo, como está yendo hacia la derecha y está en la misma dirección que este, no importa si no están juntos, pero está en la misma dirección, en la dirección horizontal, ¿no ven? Entonces, están en la misma dirección, pero son de sentidos contrarios. Entonces, ¿qué pasa si uno punta con cola? Se van a simplificar hasta
anularse unos con otros, ¿no? Entonces, este amigo con este amigo se van a restar. ¿Cuál más va a ser? Este otro con este otro, ¿no ve? Están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Después, ¿cuál más? Este amigo con este amigo también se van a simplificar, después este con este se van a simplificar y este con este. Todos los que tengan sentidos contrarios y estén en la misma dirección puedo hacer eso. Pero ¿qué pasa con estos dos? ¿Están en la misma dirección? Claro que sí. ¿Están en el mismo sentido? Sí. Entonces no puedo simplificarlos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo quiera hallar el resultante? Se van a sumar, ¿no ve? Ahora bien, ¿dónde estoy? El módulo de cada uno de ellos es 10 unidades. Entonces este vale 10 unidades. Este otro amigo vale 10 unidades, ¿no ve? ¿Cómo se hallan las resultantes? Pues la suma vectorial es la resultante, ¿no ve? Entonces es todo esto, ¿no ve? Todo esto es mi resultante. A ver, ¿cómo lo podríamos poner? Digamos, resultante es igual a... ¿Cuántos 10 más 10? Calculadora. 20, ¿no ve? Listo. Así de fácil es física de prefa, creo que era de un examen. Obviamente los presenciales, ¿no? Les conviene, por eso les decía que sean mínimo unas 10 preguntas, porque así de ejemplos fuleros van a entrar. Pero bueno, no sé en virtual cuántos les darán. Si son menos, se complican más, ¿ya? Pero así, si quieren le ponen respuesta, esas 20 unidades, ¿ya? Y ahí muere el problemita. ¿Se ha comprendido bien? Pueden resolverlo de esta manera, con ya dado a un sistema coordenado, y yo puedo escribir así los vectores. ¿Puedo resolver esto? Claro que sí. Si me pongo un eje X y un eje Y, entonces puedo ya nombrar cada vector en función de esto. Por ejemplo, este sería menos 10 en Y, este sería más 10 en Y. Los oblicuos ya tengo que ponerles con el ángulo, ¿no ve? Con el seno y el coseno. Por eso muchas veces eso es simplemente complicarnos la vida a nosotros mismos. Han visto cómo gráficamente nosotros podemos resolver el problema tan sencillo, ¿no ve? Eso nada más es utilizar la lógica, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Este me dice lo siguiente. Ustedes saben de que los vectores se pueden representar de esta forma. Ahora me dice, dados los vectores, A me está dando me está dando el vector ya en la forma cartesiana para utilizar matemática justamente. El vector B igual y el vector C también. Y me está diciendo determine A y B de manera que A por A vector más B por B vector más C vector es igual a 0 vector o vector nulo. O sea, ¿cuándo una suma de vectores es vector nulo? Teóricamente hablando, ¿cuándo creen que eso pase? ¿Cuál es la magnitud de 0? Obviamente, ¿no? Pero Son si yo lo quiero perpendiculares. ajustar eso a la geometría, ¿qué tiene que pasar para que sea vector nulo? Son perpendiculares. Que sea un polígono cerrado. No, exacto, es un polígono cerrado. Porque si uno apunta con cola y al final del último vector su flecha apunta a la cola del primer vector, entonces ya estoy generando un polígono cerrado. Por lo tanto, es vector cero o vector nulo, ¿ya? Así que eso como un dato tómenlo en cuenta, ¿ya? Si es que lo quisieran interpretar gráficamente, ese datito de vector nulo. Pero como esto no lo vamos a utilizar gráficamente, porque imagínense 6 en Y menos 8 en J, me va a faltar espacio para dibujar el 26 en Y y 19 en J. ¿Pero puedo resolverlo gráficamente? Sí, pero cuando son problemas así de complejos, nunca es recomendable tampoco hacerlo geométricamente, ¿ya? Siempre la matemática ayuda bastante. Entonces, aquí me está diciendo determinar esta operación. Entonces, ¿cómo nosotros procederíamos a resolverlo? ¿Cómo creen ustedes?
¿Qué hago? A ver, craneen un ratito. Tal vez sumarlo así y luego sumar las jotas. Es que lo que pasa que para sumarlo, aquí ya le están multiplicando un coeficiente que no sabemos, pero tenemos que hallar el valor, ¿me entienden? Así que no es simplemente sumarlo. ¿Por qué no podemos sumarlo? Bueno, podemos sumarlo, ¿no? Pero no nos va a servir de nada para resolver el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es sumarlo, pero multiplicándolo el coeficiente. Por lo tanto, a ver, hagámoslo de esa manera. Voy a sumarlo, como dice su compañero, pero tomando en cuenta los valores que tienen mis vectores, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Qué es mi vector A? Todo esto, ¿no ve? Todo esto. ¿Ya? Mi vector B, ¿qué es? Es todo esto, ¿no ve? Acá, todo esto. Y por último, mi vector C, que podría escribirlo tal cual está aquí, porque no importa. No está en producto con un coeficiente, así que puedo sacarlo, no es necesario que lo ponga entre paréntesis, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle del vector nulo? Que todas las componentes, ya sea en I, en J o en K, donde K, bueno, saben que es I, J y K, ¿no ve? I es la componente en el eje X, J es la componente en el eje Y y K es la componente en el eje Z, ¿no ve? Entonces eso, yéndonos ya para escribir el vector nulo, este se define como en que todas las componentes son igual a 0, o sea, me explico, este va a ser 0 en I más 0 en J. Y si necesitáramos más 0 en K también, pero en este caso, como es un problema bidimensional, entonces no lo necesitamos, ¿vale? Ya, y nada más. Si se dan cuenta, con esto se va a resolver. ¿Ya? ¿Cómo se va a resolver esto? Sencillo. Simplemente voy a distribuir el producto, entonces esto va a ser 6A en I menos 8A en J, ¿no ven? Donde no se olviden, o sea, estas no son variables, simplemente son las direcciones. Dirección en X, dirección en Y, ¿ya? Después va a ser menos 8B en I más 3B en J. Y por último, en este no se va a modificar nada, ¿no? Así que puedo copiarlo directamente. Listo. Ahora sí, una vez de que ya he sumado todo, pero obviamente tomando en cuenta los productos con los coeficientes algebraicos que yo tengo que hallar posteriormente, entonces recién puedo hacer lo que ha dicho su compañero. Tengo que juntar componente con componente, ¿ya? Entonces, aquí va a ser en I, primero todo lo que es en I. Si no, para que no haya confusiones, lo pondremos entre paréntesis, porque parece un producto entre B y también con I, ¿no ve? Y con J, pero son direcciones, no hay que confundirse en esa parte. Entonces, aquí va a ser 6A menos 8B más 26. ¿Esto en qué dirección? En I, ¿ya? Más, ahora voy a juntar todo lo que es en J. Menos 8A más 3B, donde vivo, más 19. Esto va a ser en J. ¿Esto a qué va a ser igual? A 0 en I y 0 en J. ¿Ya? Así se resuelve matemáticamente todo esto. ¿Qué más? ¿Cómo lo resuelvo esto? A esto se llama identidad vectorial, ¿ya? Juntar, o sea, hacer la equivalencia de I en ambos miembros y de J, ¿ya? Ese es el objetivo de agruparlos, ¿vale? Entonces, una vez de que yo los agrupe, ¿qué es lo que me estoy generando implícitamente? Un sistema de ecuaciones, donde solo estoy igualando I con I y J con J. ¿A qué vale I en el primer miembro? La componente en I. Todo esto es, ¿no ve? Y en el segundo miembro, ¿a qué vale? 0, ¿ya? En el otro, ¿cómo es? Acá, copio nada más. La componente en J en el primer miembro y en el segundo, ¿cuánto vale? 0. Entonces, estamos resolviendo esto ya matemáticamente, estos problemas de vectores, y ahora es un sistema de ecuaciones.
Y ni siquiera es un mortal sistema de ecuaciones, está bien facilito. Ya. Ahora esto ya ni siquiera es física, esto es matemática. ¿Cómo lo resolvemos? Tienen que eliminar una variable, pueden resolverlo por determinantes, por sustitución, no sé, por simplificación, no sé qué cosa hay, ¿no? Pero ya vamos a resolverlo sobre la marcha. A ver. Acá, para simplificar y eliminar una de las variables, lo que voy a hacer es multiplicar primero acá esta primera ecuación por 4, ¿les parece? Y esta última otra la voy a multiplicar la segunda ecuación por 3. ¿Por qué? Para eliminar a, ¿ya? 4 por 6 es 24 y 3 por 8 es 24. Entonces, haciendo esa operación, ¿cómo me quedaría? Un cachito, quisiera copiarlo esto todito. Ya no importa. Se está entendiendo, ¿no ve? En realidad, la disque física acabó acá, esto ya es matemática. Pero no se olviden que vectores es matemática en realidad. Ya, entonces este va a ser 24, 4 por 8 es 32, 26 por 4, a ver, un ratito, 104, 3 por 8, 24, 3 por 3 es 9, y 19 por 3 es, un ratito, 57. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Sumarlo, ¿vale? Lo sumo. Y con eso ya elimino A y hallo el valor de B, y un valor de B es una incógnita. Obteniendo el valor de B ya puedo hallar el de A y ya está resuelto el problemita, ¿ya? Entonces, este con este se van. ¿Cuánto es menos 32 más 9? Menos 23, ¿verdad? Exacto. Y por último, 104 más 57. Sería 161, ¿no? Igual a 0. Listo, ya está. Calculadora, ahora sí. ¿Cuánto es este? Va a pasar al otro lado a sumar, entonces va a ser un número positivo B. ¿Cuánto es 161 sobre 23? 7. Listo. Aquí está una respuesta. Esto lo voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, en la que es positiva para que sea más sencillo. A ver, aquí lo voy a reemplazar. ¿Dónde estamos? Ah, no. ¿Para qué hay? Aquí está mejor. Ya. Entonces aquí voy a reemplazar por 7. ¿Lo ven? Que es el valor de B. Y aquí puedo hallarlo directamente incluso. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? Va a ser 8 por 7, 56. Menos 56 más 26 es menos 30. Al otro lado va a pasar con 30. 30 entre 6 es 5. ¿No? Y ya está resuelto el problema. Ya tenemos A y B. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Si se dan cuenta, no es un ejercicio que ya es gráfico. Ya hemos utilizado matemáticas. Podemos resolver este ejercicio de la misma manera escribiendo estos vectores de esta forma. Todos los vectores. ¿Cuántos vectores escribiríamos? 1, 2, 3, 6. 6 más 6, 12. 12 vectores de esta manera y sumarlos, como dice su compañero, I con I, J con J. Y nos iba a hallar la resultante directamente. Se puede, pero no siempre es conveniente. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro? Ya, si está claro, claro. entonces pasaremos de ejercicio. Si tienen cualquier duda, me avisan nada más, ¿ya? Como les decía, la base para hacer cualquier cosa de estas, de la física, o sea, tienen que saber vectores. Esto no necesariamente se les indica como para que resuelvan ejercicios tan mortales de vectores, sino que absolutamente todo lo que hagan de aquí para adelante en ingeniería van a usar vectores. Y obviamente, cuando ya estén en semestres superiores, ya utilizar vectores va a ser tan natural como respirar. Pero
siempre cuando uno está aprendiendo un cacho, tiene que entenderle, ¿no ve bien? Así que por eso les repito, siempre, si es que tienen cualquier duda, me consulten. Ya, si es que algo no se ha entendido bien, mejor que me lo pregunten ahorita. Entonces, vámonos al ejercicio 2.3. ¿Qué me dice? En el siguiente sistema de vectores, donde A vale 6 unidades en módulo, cuando está una letra así, sin una flecha arriba, entonces, por más de que aquí esté el vector, ¿no ve? Entonces solo me está indicando el módulo, ¿ya? Después me está diciendo B es igual a 8 unidades, acá está, y hallar el módulo de C, según esta gráfica, ¿no? Para que A más B más C sea igual a vector nulo, ya. Ya, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes, muchachos? Ese es el ejercicio. No sé qué es esto. ¿Alguna idea? Si se dan cuenta, para escribir yo los vectores de esta manera, necesito saber los ángulos. Si es que tienen un desfase respecto de los ejes cartesianos X y Z, si es que hubiera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esas son las referencias respecto a esos ejes, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo yo los represento? Primero necesito el ángulo, entonces voy a proceder a hallar el ángulo. Entonces, ¿cómo yo hallo el ángulo? El tita, ya que tita es algebraico. ¿Cómo es? Esto ya es más que nada geometría, ¿no ve? ¿Cómo hallo yo el ángulo? ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna idea? Sumando 2 pita más 90 grados. Exacto. Si se dan cuenta, este cuadradito, cuando ustedes vean un cuadradito así con un puntito al centro, significa que es un ángulo recto, o sea, tiene de ángulo 90 grados. Ahora bien, cuando ustedes se encuentren con una recta, tengan la seguridad que el ángulo en una recta es 180 grados, ¿ya? Y por si les sirve posteriormente, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo, sea cual sea, siempre 180 grados también, ¿ya? Ahora bien, ya sabemos que dentro de una recta hay 180 grados. Y aquí ya tengo 90 grados. Así que, en síntesis, yo sé que a partir de la gráfica voy a concluir de que tita, que sería más 2 tita, que sería el otro, acá es igual 90 grados, ¿no? Ya sabemos que son grados, pero ¿ya? ¿Se comprende? No tomo en cuenta esto porque, bueno, si lo tomara en cuenta sería tita más 2 tita más 90 es igual a 180, pero no me sirve de mucho porque 180 menos 90, ¿cuánto es? 90 grados, ¿ya? Sí, me basta con ponerlo nomás a 90. Entonces esto va a ser 3 tita es igual a 90. ¿Cuánto había sido tita? 30 grados, ¿no veo? Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo resuelvo lo demás? En el siguiente sistema de vectores, hallar el módulo C para que A más B más C sea igual a 0 vector. Ya. Entonces, si es que yo quisiera hallar cualquier cosa de C, entonces necesitaría hallar sí o sí los vectores A y B. ¿No ven? Ya. Entonces, ¿cómo yo hallo los vectores A y B? ¿A qué es igual mi vector A? ¿A qué es igual mi vector A? Sé cuánto vale el módulo, pero la dirección, el sentido, ¿cómo lo represento de esta forma? En la forma cartesiana escrita como vector. ¿Cómo yo lo represento? ¿Cómo se representa un vector generalmente, muchachos? Esto nunca se olviden para toda su vida. Un vector se lo expresa mediante su módulo multiplicado por su vector unitario. Un vector unitario es un vector que tiene módulo 1
¿no ve? ¿Se acuerdan? Y su dirección obviamente ya debe estar dada, pero lo importante de un vector unitario es que tiene de módulo 1. Ahora, quizás no me entiendan al principio, pero los vectores, a ver, estas componentes I y J son vectores unitarios, ¿ya? Son vectores unitarios, estas I y estas J. ¿Eso qué quiere decir? Estos valores de 6 y 8, por ejemplo, en este ejemplo, o sea, estas componentes son vectores. Entonces, esta suma de vectores es lo que compone a este vector A, ¿me entienden? Es como una suma de vectores que me está generando otro vector más grande mediante sumas, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, nunca se olviden, un vector se expresa por su módulo multiplicado por su vector unitario. El vector unitario le da la dirección y el sentido, ¿vale? Ya, entonces, ¿cómo expreso mi vector A? Esto obviamente, si se dan cuenta, aquí está X y aquí está Y. X y Y tienen diferentes direcciones. Entonces, cada eje va a tener su propio vector unitario. De X es Y y de Y es J. Entonces, por ese lado está resuelto. Entonces, tengo que hacer, componer cada vectorcito, la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? O sea, aquí me voy a generar un vector que es la componente en X más la suma del otro vector que es la componente en Y. ¿Cuál es mi resultante? Mi vector A. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo escribo la componente en X? Nunca se olviden, módulo por vector unitario. ¿Cuál es el módulo de la componente en X? De mi vector A. Tengo que utilizar el módulo acá que me da 6 unidades, pero no, esto, o sea, de la flecha más grande su tamaño es 6 unidades. Si se dan cuenta, es como si fuera la hipotenusa, pero yo quiero esta componente, porque solo quiero la componente en Y. Entonces, ¿por qué lo tengo que acompañar? Por el coseno de tita. ¿No ve? Donde ya sé cuánto vale tita vale 30, entonces directamente le puedo poner por el coseno de 30. ¿En qué dirección? En Y. ¿Ya? Ya he dibujado la componente en mi eje X, que es un mini vector, por así decirlo. ¿Ya? Más, ¿cuál es la otra componente? ¿Cuál es el módulo de la otra componente? 6 por el seno. No, seguimos en A. ¿Ya? Entonces va a ser 6 por el seno de qué cosa? Del mismo ángulo, ¿no ve? Pero en la dirección J. ¿Se ha entendido? ¿O quieren que repita algo? ¿Qué es lo que no se ha entendido si es que alguien no ha entendido? Para volver a repetir, porque lo que estamos haciendo es asquerosamente importante. ¿Ya? ¿Se ha entendido o proseguimos? ¿Cómo es? Una vez más. Una vez más, auxiliar. Ya. Para componer vectores, cuando hay desfase así, si se dan cuenta, este vector A no está ni en el eje X ni está en el eje Y, está en un intermedio, ¿no ve? Puede estar en cualquier cuadrante, pero la cosa es que no es colineal a ningún eje. Entonces va a tener componente en ambos ejes, tal y como pasaba en este ejercicio. Si se dan cuenta, cada vector tenía componente en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es expresar todos estos vectores. En general, A y B queremos expresarlos, pero en función a sus componentes X y Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hallando las componentes. Es decir, ¿cuáles van a ser nuestras componentes? Si yo quiero hallar la componente para mi vector A, tengo que hallar la componente en X, que va a ser este vectorcito. ¿No ve? Y le tengo que sumar la componente en Y, que va a ser este otro vectorcito.
¿Se dan cuenta? Es lo que nosotros hacemos cuando lo expresamos un vector de esta manera. Esto es una suma de vectores. Entonces tengo que hallar la componente en Y, que va a ser la componente en el eje X, que va a ser este vector, y le tengo que sumar la componente en J, que es este vector. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora bien, si yo quiero hallarlo como expresión de suma de vectores, tengo que acordarme de la definición de cómo se expresa un vector en función a su módulo y a su vector unitario. Y J y K son vectores unitarios que nos sirven para expresar un vector en función a este sistema coordenado X y Y. ¿Ya? Pero no se olviden que este módulo es de mi vector más grande. ¿Ya? Es del más grande, es de A. Entonces, para expresar las componentes, lo que tengo que hacer no es agarrar el vector más grande. Yo quiero el módulo de la componente, del más chiquitito, porque solo estoy escribiendo la componente en Y, ¿me entienden? Entonces, eso por trigonometría, si yo sé que este ángulo, ojo que este θ corresponde a este ángulo de desfase, ¿no ven? Entonces, utilizando este ángulo, si ya tengo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que me he generado utilizando esta suma de vectores, entonces simplemente es trigonometría. ¿Cuánto vale este cateto? Si ya tengo este ángulo y la hipotenusa. ¿Cuál es la definición de coseno? Coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿No ve? ¿Yo qué quiero? El cateto adyacente. Entonces, ¿qué va a pasar? La hipotenusa va a ir a multiplicar al coseno. Y ya tengo mi cateto adyacente. Y es lo único que he hecho. ¿Ya? 6 coseno de 30. Es lo que me sale. ¿Me entienden? Y de la otra componente, ¿cuál va a ser su módulo? ¿Cuál es el tamaño de este vector? Este es el cateto opuesto de este ángulo. Entonces voy a utilizar la función seno. Y es lo único que he hecho. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden ahora sí? ¿O Sí, ahora sí. sigue habiendo quizás alguna duda más? Ya, si se ha entendido, entonces pasemos al vector B, que hay que hacer lo mismo. ¿Vale? Viendo lo que ya hemos hecho en el vector A, ¿cómo nosotros escribimos el vector B? 8 coseno de 60. 8 coseno de 60. Y ya, a ver, tienen que tomar en cuenta que para este caso de las direcciones tienen dos opciones. Uno es hallar directamente la componente, en este caso es sencillo, ¿ya? Tienen que hallar directamente la componente y ustedes ya viendo el gráfico van a saber si es positivo o negativo, para no hacerse bolas con los ángulos, ¿ya? Y utilizar simplemente trigonometría, porque aquí está fácil hallar el coseno, ¿no ve? Digamos, de esta componente, ¿cuál es el coseno? 8 coseno de 60, ¿no ve? Está fácil, pero ¿qué es de la dirección? Yo la puedo hallar dependiendo de la dirección, o sea, con esto. Yo sé que esta componente de mi vector B está yendo en sentido contrario a X, ¿no ve? Entonces, cuando yo halle el 8 coseno de 60, tengo que ponerle el negativo. A ver, vamos así. ¿No ve? Yo sé que está yendo en sentido contrario. ¿No ve? Entonces yo tengo que ser consciente de ponerle directamente el negativo. ¿Vale? Si es que yo quiero hacerlo de esa forma. Pero no se olviden que estas componentes se las hace no con cualquier ángulo, ¿ya? Si quieren hacerlo directamente sin hacerlo de memoria, como lo hemos hecho, porque ahorita la respuesta que ustedes me han dado ha sido el módulo nada más, pero es importante al escribir vectores que tengan ahí los sentidos bien puestos, ¿ya? Cuando ustedes quieran escribir el vector directamente sin
O sea, sin utilizar tanto la lógica como hemos utilizado ahorita. O sea, sé que está yendo en sentido contrario y le pongo negativo, pero ¿qué pasa si no me doy cuenta? Entonces ya está mal, ¿ya? Si es que no pongo el negativo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer esto? Sin perderme. Siempre tomen en cuenta para los senos y los cosenos que el ángulo que ustedes tienen que tomar en cuenta al hallar estas componentes tiene que ser el ángulo de desfase desde acá, no necesariamente el más directo con el eje X, sino con el positivo eje X, o sea, desde acá, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Entonces, si yo quiero escribir el ángulo o directamente las componentes de mi vector B, va a ser en función a todo este ángulo, no a este, sino al desfase respecto al eje X. Es lo correcto, ¿ya? Esto es lo correcto. Si ustedes hacen esta operación y utilizan este ángulo, no es necesario que ustedes piensen de que está yendo al sentido contrario y de ahí recién le pongan el negativo, sino que directamente poniéndole el ángulo, el resultado ya les va a salir, o sea, ya les va a decir si es positivo o negativo. Por ejemplo, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es todo este ángulo? Desde mi eje X hasta mi vector B. 120. 120, ¿no ve? 180 menos 60 es 120. Entonces va a ser 8 coseno de 120. ¿En qué componente? En I. Más 8. ¿Qué cosa? ¿Está bien si le pongo seno de 120? Sí, ¿no ve? Claro que está bien. Cuando ustedes utilizan el vector correcto, siempre le tienen que poner más. Por más de que ustedes sepan que está al otro lado, no importa. Lo que les va a mandar, si es positivo o negativo, es el ángulo correcto que ustedes le pongan, ¿ya? Si ustedes quieren utilizar el 60, ahí ya tienen que razonar, ¿ya? O sea, si I es negativo, entonces ya le pongo el otro lado. Pero como acá ya lo estamos viendo directamente, entonces ahí nomás, ¿ya? Ahora, si quieren, vamos a un paso más. ¿Cuánto es 8 coseno de 120? 8 coseno de 120. Menos 4. ¿No ve? Ahora, aquí es donde ustedes se dan cuenta que esta componente ya me ha salido el signo, pero utilizando el signo correcto. Porque si ustedes le ponen 8 coseno de 60, ¿qué les va a salir? 4 positivo. Entonces, este signo lo tienen que ustedes escribir por razonamiento. Pero, ¿qué pasa si se les olvida escribir? Entonces ya está mal, ¿ya? Pero es lógico que tiene que ser menos 4 en I. ¿Por qué? Porque este vector está apuntando al otro lado. Entonces, esta componente en I tiene que ser negativa sí o sí, ¿ya? Y por último, 8 seno de 120. ¿Cuánto es? 4 raíz de 3. Ya, listo. 4 raíz de 3. Así que, en mi opinión, es mejor ponerle con los ángulos que es legalmente el vector, ¿ya? En este primer ejemplo del vector A era muy sencillo porque el ángulo de desfase, o sea, era el único, ¿no ven? No había mucho cuento acá. Pero en este otro, ya. Ahí yo tengo que ver de qué. Tengo dos ángulos posibles, hacer con este o hacer con este otro más grande. ¿No ve? Entonces, para mí lo mejor es siempre hacer con el directo desfase con el eje X. ¿Ya? Este más lo resolveremos así. ¿Cuánto es A coseno de 30? Perdón, 6 coseno de 30. 3 raíz de 3, ¿no ve? Ya, entonces este va a ser 3 raíz de 3. ¿Y cuánto es 6 seno de 30? Seno de 30 es un medio, entonces 6 entre 2 es 3. Ya, ya está. Ya hemos escrito A y B en función de I y J. ¿Se ha entendido? ¿O quieren que repita algo? ¿Qué tal? ¿Cómo la ven ustedes?
Ya, si se ha entendido, entonces va a estar todo bueno. A ver, ¿qué operación necesitamos? Si yo sé que, a ver, quiero el módulo de C, pero para hallar el módulo de C, tengo que hallar el vector C. Entonces, voy a utilizar esta condición que me está diciendo que la suma de los tres vectores es igual al vector nulo. ¿Qué pasa si yo lo despejo, el vector C? ¿A qué es igual mi vector C? A la bueno, sería el negativo, pero la suma de mis vectores A y B, ¿no ve? O sea, sería menos A menos B. Pero voy a factorizar el negativo. Sería esto, ¿no ve? La suma de los tres vectores en vector nulo. Lo único que he hecho es mandar al otro lado la suma de A y B con el signo cambiado porque están yendo al otro lado, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para hallar mi vector C? Hallar la suma de A y B, ¿no ve? ¿Cuánto vale A? A vale esto. ¿Y cuánto vale B? B vale esto. ¿Listo? Listo, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumarlos. En este caso va a ser, digamos, sumo I con I y J con J. ¿No ve? Sumo I con I y J con J. En este caso va a ser 3 raíz de 3 menos 4 en I. Este ya no lo necesito. Y por último, esto lo voy a poner entre paréntesis. Así sería, ¿no ve? Ah, no, de hecho, regreso un ratito. Este tenía que venir acá. Y ahora sí está bien, ¿no ve? Ya lo he agrupado I con I y J con J para hallar mi vector C. Este es mi vector C, si se dan cuenta. Este es mi vector C. ¿Ya? Entonces, utilizando la condición que me ha dado, ya he podido hallar mi vector C. Pero yo, ¿qué quiero del vector C? Muchachos. Módulo. ¿Cómo se halla el módulo de un vector? Por Pitágoras. Exacto, pues Pitágoras. ¿De dónde sale esa definición? Si yo tengo las dos componentes en I y en J, ¿no ve? Tengo las componentes en I y en J. Con componentes me refiero a esto, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hallar? El módulo, o sea, el tamaño de la flecha más grande, que sería mi hipotenusa. Entonces, ¿cómo hallo yo el valor de la hipotenusa? Utilizando teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque las componentes siempre están en cuadratura, I y J siempre están en cuadratura, así que puedo utilizar Pitágoras. ¿Ya? Así se lo hallo. Entonces, si no le pongo flecha, estoy indicando ya directamente de que voy a hallar el módulo. Ojo que el módulo obviamente va a ser la raíz cuadrada de la suma de los componentes elevados al cuadrado, ¿no ve? Va a ser la componente de 1 elevado al cuadrado, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Más la componente del otro elevado al cuadrado. Listo. ¿Cuánto sale el módulo de C? Aquí no es necesario que lo desarrollen por binomio al cuadrado, no. Calculadora directamente. ¿Cuánto sale? Auxi, una pregunta. El Sí. signo negativo de más antes, ¿dónde lo tomamos en cuenta? No lo tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en Pitágoras, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Todas las componentes en Pitágoras de la hipotenusa y de los catetos están elevados al cuadrado. Así que si este signo yo lo interno aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro y aquí adentro, entonces cuando yo haga el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que va a pasar con estos cuadrados? Sea positivo o negativo, siempre va a ser el resultado positivo. Así que no me importa el signo. ¿Ya? Eso nada más.
C es igual a 10. Ah, ya, 10 unidades. 10 unidades. Está facilito, ¿no? El ejercicio. Así que tengan en cuenta todo lo que hemos aprendido ya acá. Cómo se representa un vector a partir de sus componentes si es que me dan la gráfica, ¿ya? No se tienen que equivocar. Ahora, tiene que coincidir también con lo que está en la gráfica. Como A está en el primer cuadrante, ya saben en matemática, ¿no ve? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. En el primer cuadrante, X y Y son positivos, ¿no ve? En el segundo cuadrante, Y es positivo, pero X es negativo, ¿no ve? En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Entonces, si A, mi vector A, está en el primer cuadrante, entonces ambos tienen que ser positivos. ¿No ve? Si B está en el segundo cuadrante, ¿qué es lo que tiene que pasar? La componente en Y tiene que ser positiva y la de X tiene que ser negativa. Y se cumple. O sea, si se dan cuenta, hemos hecho matemáticamente el problema, pero las matemáticas nunca les van a fallar a ustedes, ¿ya? Nunca les van a mentir. Si lo hacen bien, entonces les va a salir todo correcto. ¿Ya? Entonces ya sale bien 10 unidades. Acá está. Ya, entonces eso sería en ese problema. Ojalá se haya entendido. A ver qué dice. A ver qué dice este ejercicio. En un paralelogramo mostrado, M y N son puntos medios de sus respectivos lados. Hallar el vector suma X más Y en función de los vectores A y B. Ya, entonces tengo un paralelogramo, tengo 4 vectores, A, X, Y y B. A ver, M y N son puntos, no son vectores, son puntos, pero son los puntos medios de los lados del paralelogramo. ¿Cómo hago esto? Puedo trasladar mis vectores y dividirlos, ¿no ven? ¿Qué es lo que he hecho acá? Entonces, este vector B, si lo llevo al otro lado, ¿cómo sería? Desde el inicio hasta el punto medio, ¿cuánto es? B medios. B medio. Y del otro, desde el punto medio hasta el final, va a ser otros B medios. Si yo sumo estos B medios, me va a salir el vector B. Entonces, ¿qué es lo que choca? Solo lo he descompuesto el vector B. ¿Para qué? Para facilitarme el hallar el vector X. ¿Por qué? Si es que yo ya he hecho esta operación de descomponer estos vectores, ¿puedo hallar ya el vector X en función de las dos variables? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es X? X es una resultante. ¿Resultante de qué? De la suma de A con B. ¿Lo ve? Es la definición del resultante. Si uno junta con cola de mis vectores, entonces todo esto es mi resultante. ¿Ya? Entonces está bien la grafiquita acá lo que hemos hecho. Eso sería para el vector X. Y ahora para el vector Y, ¿qué es lo que hago? Exactamente lo mismo, pero para mi vector A. Entonces el vector A lo puedo descomponer en los vectores A medios y A medios. ¿No ve? Entonces puedo hallar el vector Y en función de mi vector B y mi vector A medios. ¿No ve? Que no es el vector A, pero es un vector A medios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Ya matemáticamente. ¿Cómo creen? Está fácil, ¿no? A ver, ¿a qué es igual X vector? A vector, ¿no ve? A vector más B vector medios, ¿no ve? Pondremos así. Aquí va a ser B vector medios. ¿Ya? Ya es todo. ¿Qué es lo que va a pasar en Y? Algo parecido, ¿no ves? Lo que al revés. ¿A qué es igual mi vector Y? Va a ser igual a mi vector B más ¿qué cosa? Mi vector B más mi vector A medios. ¿No ven? Y ya está. ¿Cuál es la incógnita de mi problema?
hallar el vector suma x más y en función de a y b. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que sumarlo todo, ¿no ve? ¿Qué pasa si yo sumo entonces este con este? X más y. ¿A qué es igual? A todo esto más todo esto, ¿no ve? Ahí está. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A más A medios, ¿cuánto es? 3 medios. B, 3 medios de A, obviamente. Y B medios más B es 3 medios de B. Entonces puedo factorizar el 3 medios, ¿no ve? Entonces aquí va a ir 3, aquí va a ir 2. Entonces, ya que lo he factorizado aquí, simplemente va a venir la suma de A con B. A más B. Obviamente como vector, porque la suma o diferencia de vectores siempre me va a generar otro vector. Y ya está. Este es el resultado, así de facilito es este ejercicio. Entonces, ustedes se preguntarán si es tan sencillo, entonces, ¿cómo estos ejercicios entran en los exámenes de prefacultativo? Es que lo más difícil de este problema siempre va a ser plantearlo, ¿ya? Y en el planteamiento es donde ustedes se pueden trancar media hora o una hora, ¿ya? Pero una vez de que ustedes lo hayan planteado bien, la resolución en física, la resolución matemática en física nunca es un problema, siempre es algo bien sencillo, son sistemas de ecuaciones asquerosamente fáciles y así va a ser durante todo el semestre. El problema de la física no es la matemática, ¿ya? El problema de la física es el planteamiento, llegar acá a partir de lo que me está diciendo acá, ¿ya? Así que mucho va a depender su rendimiento de qué tan rápido ustedes plantean un determinado problema. Y para generar el criterio necesario para llegar a esto demasiado sencillo o de una manera rápida, entonces tienen que practicar un montón, ¿ya? Así que no se olviden de esa partecita. Y lean libros, obviamente, porque a fin de cuentas la teoría quizás es más vasta de lo que yo les estoy diciendo y quizás le entienden mejor al libro que a mí o al ingeniero, así que nunca se olviden de leer los libros también, ¿ya? Pero esta vez se ha entendido. O sea, esto era fácil porque yo ya lo había planteado, ¿no? Para ganar un cacho de tiempo y hacer más ejercicios, pero la dificultad de esto radicaba en hacer esto, ¿ya? O sea, imaginarme yo de que lo puedo partir en dos y una vez de que ya me genero una suma de vectores, ya, si se dan cuenta, se hace bien facilito. El procedimiento han visto que es en 4 pasos hasta llegar a la respuesta, ¿ya? Aquí uno parecido, ¿no? A ver, ¿qué dice? Hallar el módulo del vector suma. A ver, ¿qué ejercicios más hay? Porque este era sencillo. Vectores A, B y C, a ver. Este parece un poco más complicado. Ah, ya, estos también son interesantes. Ah, ya, vectores, perdón, producto escalar, igual tenemos que avanzar. Y producto vectorial. Y esto igual es producto vectorial. Ya, ¿cuál quieren hacer? ¿Quieren hacer estos? ¿O nos saltamos directamente ya para aprender los productos escalar y vectorial? ¿Por qué tenemos media hora? ¿Qué dicen ustedes? Depende de ustedes. Si quieren, reforzamos más esto porque a fin de cuentas lo de estos productos igual es sencillo. Y lógicamente todos los ejercicios resueltos se los voy a pasar como les he pasado lo anterior al Classroom. ¿Ya? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? En el Classroom también podría dejar estos ejercicios que quizás no realicemos para que nosotros, ¿Sí? digamos, podamos Sí. realizarlo también. Así he hecho ya de la anterior clase. Creo que ese mismo día lo he subido al Classroom. Si quieren pueden chequearlo, he creado una pestaña que dice auxiliatura y ahí voy a subir todo lo que avancemos nosotros, ¿ya? Las grabaciones y obviamente el documento con los 10 ejercicios resueltos, ¿ya? Así que, o sea, no les aviso, ¿no? Pero
siempre lo voy a subir, ¿ya? Así que lo revisan nomás ustedes por su cuenta, si es que no les aviso, ¿vale? Ya, entonces haremos de una vez estos ejercicios, ya, porque ya hemos hecho muchos de gráficas, ¿no? Pero se los voy a pasar resueltos, no se preocupen. A ver, ¿qué nos dice? Dados vector A, vector B, ya me están dando los componentes de cada uno, y sabiendo que el vector U es 2A y el vector B es B menos A, hallar el ángulo. Ya, ¿cómo hallamos el ángulo de dos vectores? Eso ya lo vamos a aprender en este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto obviamente no es necesario hacerlo gráficamente, pero pueden hacerlo gráficamente y les tiene que salir. Porque a fin de cuentas todo lo que nosotros hagamos aquí matemáticamente tiene su representación geométrica, pueden dibujarlo y darse cuenta gráficamente de lo que está pasando, pero no es necesario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya voy a copiar estos vectorcitos. Ya, entonces tengo yo estos vectores. A partir de estos vectores me voy a generar estos otros dos. Entonces mi vector U, obviamente U es un vector, ¿a qué es igual? 2 veces mi vector A, si no me equivoco, ¿no ve? ¿No ve? Ya. Entonces, ¿a qué es igual el vector U? Si es 2 veces el vector A. 4i más 2j. Exacto, 4i más 2j. Es como si multiplicara esto por 2, ¿no ve? 4i más 2j. Y ya está, eso no es. Y mi vector B, que es igual B menos A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? B menos A va a ser B menos A. Como es menos A, tengo que cambiarle todos los signos a todo lo que sería A. Entonces va a ser menos 2i menos J. Cuando vean menos J o menos I o lo que sea, o sea, solito, significa que tiene de módulo 1, pero se sobreentiende que es 1. Por eso no son. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el vector B? Ya saben, I con I y J con J. 3 menos 2, agrupando todo lo que es en I. ¿A qué es igual? 3i menos 2i, ¿cuántas? Y solito, ¿no ve? Y 4j menos j, ¿cuánto es? Más 3j, más 3j. Exacto. Listo, ya tenemos los vectores U y B. Ahora, aquí va el chiste del problema. ¿Cómo hallamos el ángulo entre U y B? ¿Cómo creen que sea? ¿Cómo creen, muchachos? A ver, podemos hacerlo así. En realidad lo que vamos a hacer, nos vamos a ayudar de una grafiquita, pero podemos hacer el ejercicio solamente con esto, ¿ya? Pero para términos didácticos lo voy a graficar, más o menos, ¿ya? No exacto, obviamente, porque no tengo una cuadrícula que me ayude. Entonces, mi vector U es 4i más 2j. Como es 4i más 2j, si yo me planteo un sistema cartesiano, lo haré más acá. Si yo me planteo un sistema cartesiano, digamos, aquí va a ir y, ¿no ve? Y aquí va a venir x. Entonces, como es 4i más 2j, ¿dónde va a estar este vectorcito? Va a ser un cacho... un cachito. Va a ser más largo en i que en j, ¿no ve? Va a estar más o menos por acá mi vector u. ¿No ve? Más o menos algo así va a ser mi vector u, si se dan cuenta. 4i más 2j. Estoy tanteando nada más. Y ¿por qué sé que está aquí? Porque ambos son positivos, primer cuadrante, es lo que les decía al principio. Y en el otro también son ambos positivos, así que va a ser i más 3j.
Entonces va a ser más largo en este caso para el vector B, más largo por acá, ¿no ve? Y más 3J, algo así va a ser, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Hallar el ángulo que van a subtender estos dos vectores, ¿no ve? Es lo que me está pidiendo. Entonces me están pidiendo este angulito, ¿no ve? Ahora, ¿qué puedo yo hacer? Se los voy a plantear de esta manera. Digamos que este es mi vector U y este es mi vector B, ¿no ve? Puedo hallar el ángulo a partir de una suma de vectores, porque ustedes saben que si yo quiero hallar la suma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta sería la suma, el resultante, ¿no ve? Puedo hallar el ángulo entre estos dos vectores. Se puede, pero es más dificultoso. Entonces, para mí, ¿qué me resulta más lógico hallar para ayudarme a hallar este ángulo entre estos dos vectores? Utilizar no un vector suma, sino un vector diferencia. ¿Ya? Puedo utilizar un vector diferencia. Entonces, digamos, quiero hallar este vector diferencia. ¿Ya? Y me voy a generar otro triangulito. Entonces, este es mi vector U, digamos. Este es mi vector B. Y a mi vector diferencia lo voy a llamar como vector D. ¿Ya? ¿A qué es igual mi vector diferencia? ¿A qué es igual mi vector diferencia? O visto de otro modo, si es que no se dan mucho cuenta. Si se dan cuenta, este vector más este vector es este vector. Entonces, ¿a qué es igual mi vector U? Es igual a mi vector B más mi vector diferencia, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hallar el vector diferencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar U menos B, por eso se llama vector diferencia, ¿ya? No es un vector suma, no estoy juntando, o sea, no es la resultante de la suma de vectores, es un vector diferencia porque estoy restando estos vectores, ¿ya? En este caso es más fácil porque me estoy generando otro triángulo y mediante este triángulo puedo utilizar ¿qué teorema? Teorema de los cosenos, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual mi vector D? Es igual a mi vector U menos mi vector B, o sea, menos I menos 3J, ¿no ve? Serían este vector, pero con los signos cambiados por este negativo. Entonces, ¿a qué es igual mi vector diferencia? 4i menos i, ¿a qué es igual? 4 menos 1 es 3, 3i, ¿no ve? 2j menos 3j, ¿a qué es igual? Menos j, ¿no ve? Ya está, este es mi vector diferencia. ¿Esa parte se ha entendido? Ahora bien, ¿para qué yo quiero hacer esto? Para utilizar el teorema de los cosenos. Entonces, para utilizar el teorema de los cosenos, ¿qué es lo que yo tengo que hallar de cada vector? Sus módulos. ¿Por qué? Porque en el teorema de los cosenos necesito los tamaños de los lados del triángulo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hallo el módulo? ¿Cuál es el módulo de U? Pongan en la calculadora raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y el resultado es raíz de 20 o 2 raíz de 5, ¿no ve? Yo lo voy a poner nomás como raíz de 20. ¿No ve? O sea, es simplemente hacer Pitágoras, sacar el módulo. De B tengo que hacer lo mismo. ¿Cuál es el módulo de B? Es la raíz cuadrada haciendo Pitágoras, ¿no? De 1 al cuadrado, que va a seguir siendo 1 más 3 al cuadrado. Eso es raíz de 10. ¿Listo?
Y el vector diferencia, ¿cuál es el módulo? Sería C. ¿Quién está levantando la mano? Encienda nomás el micrófono, ustedes que quieren preguntar algo. Y de este también va a ser raíz de 10, ¿no? Raíz de 10. Entonces es un triángulo isósceles, si se dan cuenta. El módulo de B y el módulo de D es idéntico. Y el módulo de U es diferente. Entonces es un triángulo isósceles. El ángulo que yo saque de este lado va a ser igual a este otro angulito. ¿No ve? Pero bueno, no nos sirve de mucho ese dato. Lo único que nosotros queremos es el ángulo este entre mi vector U y mi vector B. ¿Cómo yo saco ese ángulo? ¿Cuál es el teorema de los cosenos, muchachos? ¿Para qué me sirve el vector D? Para cerrar el triángulo y utilizar el teorema de los cosenos, pero ¿cómo se utiliza? ¿Alguien se acuerda? Ya, es así. Del ángulo que yo le quiero hallar el valor, tengo que agarrar el opuesto, el lado opuesto, y ese es por el que voy a empezar en el primer miembro, ¿ya? Entonces ese es el lado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A la suma de los cuadrados de los lados, que en este caso va a ser u al cuadrado más b al cuadrado, y a esto, ¿qué se le suma? 2 veces el producto de ambos lados, u y b, multiplicado por el coseno del ángulo que los separa, que es justamente lo que me está preguntando el problema. ¿Lo ven? Entonces a este ángulo le voy a llamar X. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hallar del problema? Quiero hallar X. Quiero hallar cuánto vale X en grados. Entonces, ¿esto cómo lo resuelvo? Sacándole el arco coseno. ¿No ven? ¿Listo? Y aquí simplemente hago respetar todo lo que está acá. Va a ser d al cuadrado menos u al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque estos van a ir al otro lado a restar para despejar el x, ¿no ve? Y abajo va a ser 2 por u por b. Va a dividir, ¿no ve? Después se va a quedar solito el coseno y para despejar x, que le saco el arco coseno. O el coseno a la menos 1, como quieran llamar. Y nada más. Hasta este punto es simplemente reemplazar los datos. Entonces, ¿cuánto es d al cuadrado? Raíz cuadrada, pero esto va a estar elevado al cuadrado, entonces esto va a ser 10. ¿Cuánto es u al cuadrado? Es 20. Y este va a ser 10 también. Entonces arriba va a ser menos 20 porque este y este se van a cancelar. Y aquí abajo va a venir raíz cuadrada de 20 en producto con la raíz cuadrada de 10. ¿No ve? De 20 por 10. Ya está, calculadora. Esto igual es. ¿Cuánto sale? 135. Ratito, yo igual estoy sacando 2 por 20 raíz de 10. Me sale 45, ¿eh? Ah, qué raro. Ah, no, estoy mal, estoy mal. Me he equivocado al utilizar el teorema. En el teorema, este siempre es negativo, ¿ya? Sí, aquí me he equivocado. ¿Ya? Siempre es el lado al cuadrado, el lado contrario del ángulo, obviamente. Es el lado al cuadrado igual a la suma. Esto sí está bien. Pero cuando ustedes escriban este término, siempre es negativo. ¿Ya? Entonces aquí el despeje va a salir un poco diferente, ¿no ve? Para que este lo vuelva positivo, estos van a, o sea, esta U y esta B van a ser positivos y este es negativo. Ah, ya, ahí me chacra.
Bueno, chicos, ahora sí este es el resultado correcto que tendríamos que tener en cuenta. Y es muy importante, han visto que ese cambio de signo es lo que hace variar el ángulo, ¿no ven? Ahora, de cómo yo me doy cuenta de que el resultado de que me está saliendo con ese cambio no era el correcto, porque tiene que ser este angulito, ¿no ven? ¿Qué pasa con el 135? 135 es mayor a 90 grados, entonces va a ser un triángulo, o sea, súper abierto, ¿no ve? Un oblicuo ángulo. Entonces no está bien, pues aquí ya sabemos que todos los ángulos son agudos, o sea, menores a 90, ¿no ve? Entonces ahora sí tiene que salir bien, ¿ya? A esta corrección nada más, chicos, por favor, ahí me equivoco. ¿Esto cuánto saldría? 45 me sale. ¿Está bien? ¿Le sale lo mismo? Sí. Ya, y ahí está su respuestita, 45 grados. Ahora a mí lo que más me importa acá, ¿qué es lo que... O sea, esta es la resolución matemática, ¿no? Pero cuando ustedes quieran hallar ángulo entre vectores, pueden utilizar el método que hemos utilizado acá, o producto escalar, que es lo que vamos a aprender en el siguiente ejercicio. Pero pueden resolverlo así. No es necesario siempre hacer un vector suma, pueden utilizar un vector diferencia. Si quieren hallar directamente el vector diferencia, es siempre hacia dónde está llegando mi flecha de mi vector diferencia menos el otro vector, ¿ya? En este caso va a ser hacia dónde está yendo mi flecha de mi vector diferencia, U. Entonces U es el positivo, U menos B va a salir. Ahora si quieren hacerlo la antigua para darse cuenta, entonces lo dibujan nada más y de aquí sacan sus conclusiones, ¿ya? Nada más es este ejercicio, chicos, espero se haya entendido. Tenemos 15 minutos, ojalá que vemos 3 ejercicios. A ver, ¿qué dice? Ojalá ya hayan pasado productos escalar y vectorial con el ingeniero. Ahora bien, aspectos a tomar en cuenta cuando ustedes hagan productos escalar y vectorial es que el producto escalar es una operación, bueno, ambos productos son operaciones entre vectores, pero el resultado de un producto escalar no es otro vector, es un escalar. Por eso se llama producto escalar, ¿ya? O sea, si yo multiplico escalarmente dos vectores, el resultado es un número nada más. No un vector, es un número. Pero si yo hago un producto vectorial entre dos números, el resultado sí es entre dos vectores, perdón, sí es un vector, ¿ya? Sí o sí. No existe la división entre vectores, por si acaso, ¿ya? Hasta aquí nomás son las operaciones entre vectores, ¿ya? El vector escalar es el más sencillo, en el vectorial tienen que usar determinante y ojalá alcancemos a hacer esa parte. Pero, a ver, entonces, acá 2.8, ¿qué nos dice? Dados U, ya me están dando la expresión del vector, el vector B también y un vector W también. Y me están diciendo si un vector resultante de U escalarmente W en producto por B y ese vector es igual a B escalarmente W en producto con W menos U, hallar el ángulo entre R y S. Está medio largo igual pero bueno, espero que valga la pena. Vamos a hacer, creo, y ya no sé si alcanzamos a hacer pero vamos a intentar. Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? ¿Cómo creen? Obviando, obviamente, los productos escalares, que es una operación súper sencilla. Ya, vamos a hacerlo así. A ver. A ver. Vamos a hacerlo por partes. Primero, algo que es necesario hallar es amigo, ¿no ve? U escalarmente W. Ya para de una vez aprender lo que es el producto escalar. ¿Cómo definimos este producto escalar? Ya,
El producto escalar, si es que ustedes tienen las componentes, con componentes me refiero a las componentes en I y en J de cada vector que les pida el producto escalar, entonces es bien sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar las componentes, ¿ya? Y sumar los productos de esas componentes. A ver, creo que es más fácil explicarlo haciéndolo. Entonces, si yo quiero hacer el producto escalar, tengo que tomar los productos de componente a componente de los vectores involucrados y los multiplico. Por ejemplo, quiero hallar el producto escalar entre U, que sería este, y W, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro las componentes primero en I y las multiplico. ¿Qué componentes tengo en I? En mi vector U, 2. Y las multiplico por, ¿qué cosa? La componente en I del vector W, que es menos 2. El signo nunca se tiene que cambiar, ¿ya? Y ya está. Ya he hecho la operación para la componente en I. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sumarlo con exactamente lo mismo, pero de las demás componentes. Entonces, en J, ¿qué vamos a tener? Menos 1 por, que sería la componente en J de U, por la componente en J de W, que sería 3. Y ya está. El resultado de esto es el producto escalar de estos dos vectores. ¿Se ha entendido? ¿O quieren que repita alguna parte? Vamos. ¿Se ha entendido? Por mi parte, sí, Alex. Ya, así que esto igual para toda su vida, porque esto lo van a desarrollar más brutal en cálculo 2, es que componente a componente tienen que multiplicarlos y sumarlos con los otros productos de las otras componentes. Si hubiera, digamos, aquí una componente en K, entonces mi producto escalar va a tener otro término extra, ¿ya? Pero como solo es en I y en J, entonces solo vamos a tener dos términos, ¿ya? ¿Y qué pasa si aquí me pusieran, digamos, producto escalar por B, como por B vector? ¿Qué creen que pasaría? Es lo mismo, ¿ya? Simplemente que ahora ya le añado la componente, pero ya de B vector, por ejemplo. Si esta es el producto del correspondiente a I, entonces aquí, ¿qué le tendré que multiplicar? Por 1. ¿Por qué? Porque es la componente en I de mi vector B. Y en el otro término le tendré que multiplicar por 2. Y ya estaría. Así de sencillo es. Pero no es el caso, ¿ya? Así que lo vamos a dejar tal y como nos dice. El siguiente ya me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto sale? 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 3 es menos 7. Entonces, este producto escalar de estos dos vectores, como les decía, no sale un vector, sale un número, que en este caso es menos 7. Por eso puedo multiplicarlo así nada más por otro vector y me va a salir otro vector, recién, ¿ya? Listo. ¿Qué más necesito? B escalarmente W. Ahora, a ver, esto háganlo ustedes y me van a dictar. ¿Qué hago? A que es igual B escalarmente W. Y por menos 2. En este caso, cuando no es necesario que agarren los vectores unitarios porque estos son vectores. Yo lo único que quiero son los coeficientes, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué va a ir? 1 por menos 2. 1, exacto, por menos 2. Está bien, está perfecto eso. Y eso es lo único que tengo que agarrar de ahí, porque no hay más vectores, ¿no ve? Entonces, ¿a esto qué es lo que le tengo que sumar? Ya exactamente la misma operación, pero ya con J. Entonces, ¿cómo lo hago? 2 por menos 2 por 3. 2 por 3. Y ya está. Eso nomás es producto escalar. Y esto es 1 por menos 2. Entonces menos 2 más 6 es 4. 4 positivo. ¿No? Listo.
Ya saben hacer producto escalar. Y por último me está pidiendo este amigo. ¿Cuánto sale W menos U? Es esto menos esto. Ahí nomás, Menos 2 con por la 2. mente. No es producto escalar, es diferencia de vectores. ¿Ya? Como no es producto escalar y es diferencia de vectores. Ojo, esto también es importante. Como ustedes pueden chequear acá, el producto escalar es conmutativo, o sea, puedo multiplicar escalarmente U por escalarmente W o W escalarmente por U y me tiene que salir lo mismo. Pero cuando ustedes hagan producto vectorial, es pecado conmutar los vectores, no sale lo mismo. ¿Ya? Ahora, pero en este caso no es producto escalar, es diferencia de vectores. Entonces, ¿cuánto es este vector menos este vector? Menos 2i, menos 2i, ¿cuánto es? Menos 4i. Menos 4i, exacto. Y más 3j más j, porque este lo cambia el signo, ¿no ve? En la diferencia. 4j. 4j. Más 4j. ¿Ya está? Entonces, si yo quisiera hallar el vector r, ¿cómo lo expreso? ¿Cuánto es esto? U 7, escalarmente menos w. Menos 7, ¿no ve? Menos 7. Entonces aquí va a venir el menos 7. Y w. ¿Cuánto es w? Es esto. Tengo que respetar. ¿No ve? Ya está. Este es el vector r. Así nada más. Puedo ya ponerlo más bonito. Sería menos 7 en i, menos 14 en j. ¿No ve? Listo. Y por último, que estamos trabajando acá nomás. Ahí lo pondremos al centro para que se note mejor. Y vectores. Entonces, este amigo, ¿cuánto vale? 4 positivo. Y este vector es el otro vector que ya lo hemos leído acá, ¿no? W menos 1. Listo. Ahora sería 4 por 4 es 16. Entonces sería menos 16 en I más 16 en J. ¿No? Listo. Hasta aquí vamos súper bien. ¿Se ha entendido lo de producto escalar? Espero que sí, porque eso sí van a usar bastante. Bien. A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? Hallar el ángulo entre R y S. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que harían? Digamos que yo no sé, me están pidiendo el ángulo, ¿no ve? Ya, entonces como me están pidiendo el ángulo y yo tengo la pereza de poner bien o sea, la dirección. A ver, un cachito aquí, acá. ¿Qué es esto? Ahora sí. Ahora sí. Ya, y yo tengo la pereza de ponerlo bonito tal y como es en un sistema coordenado, como en este ejercicio. Entonces, yo ya me acuerdo qué es lo que yo he hecho en este ejercicio, ¿no ven? Entonces, a partir de ahí, digamos, no es necesario que lo hagan exacto, porque a fin de cuentas no me importa escribirlo tal cual está acá. Lo que me importa es ponerlo conceptualmente lo suficiente como para darme cuenta de las ecuaciones. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos poner? Este vector R, ¿no ve? Como ambos componentes son negativas, entonces estaría, digamos, en nuestro tercer cuadrante, ¿no ve? Estaría más o menos por ahí. Y mi vector S, Y es negativo, o sea, en mi eje X es negativo y en Y es positivo. Entonces estaría más o menos ¿por dónde? Por acá, ¿no ve? Este es R, este es S. Entonces, ¿cómo yo hallo el ángulo entre R y S? Teorema de los cosenos. Exacto, lo mismo, o sea, a partir de acá ya es exactamente el mismo problema del anterior, ¿no ve? Y es necesario que hagamos la gráfica, ¿no? ¿Verdad? No, claro que no. Ay,
Esto simplemente por términos didácticos se los digo para que se den cuenta. Pero a partir ya, o sea, si es que ya están hachas como para hacer esto mentalmente, entonces pueden hacerlo, porque hasta esto les quita tiempo. Es para que se den cuenta, ¿no ve? Entonces el ángulo, digamos, que nosotros queremos, ¿cuál es? Es este amigo, ¿no ve? Muy bien. A ver, aquí está, lo voy a hacer mejorcito. Aquí está, es todo esto, ¿no ve? Todo este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo. Hallo el vector diferencia, o sea, restando S menos R, en este caso, ¿no ve? A partir de ahí hallo los módulos de cada uno y hago el teorema de los cosenos. Exactamente lo que hemos hecho acá, ¿no ve? Solo que aquí había ya el paso extra de hallar los vectores, porque aquí simplemente me daban los vectores, ¿no ve? Pero en este caso ya había un paso extra, tenía que hallar estos vectores y eran operaciones con producto escalar, así que era necesario nomás. Pero a partir de acá ya es lo mismo que hemos hecho lo anterior, ¿ya? Me queda, bueno, ya es hora, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O les explico el producto vectorial más? Ya les explicaré. A ver. Acá me dice lo siguiente, hallar el ángulo entre los vectores, ya me está pidiendo lo mismo, sabiendo que vector A vale esto, vector B vale esto, vector C vale este producto escalar por esto y, ya, y aquí me da un vector, perdón, un producto vectorial. ¿No ve? ¿Cómo es? ¿Les parece que de este ejercicio solo hagamos esta parte de hallar este producto vectorial? Y les paso el ejercicio ya resuelto, obviamente, cuando ya lo haya realizado yo. Sí, porque Para es casi ganar lo tiempo, mismo, porque ¿verdad? A mí me sí, parece es lo mismo, es lo mismo. O sea, Únicamente igual que en el sería el anterior, producto el paso vectorial que- extra es hallar esto, ¿no ve? Exacto. Pero acá lo único diferente es hallar esto, ¿ya? Así que lo vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Porque ya es hora de más y tenemos hambre. Así que acá está. Pero ojo con esto, ¿ya? Porque si se dan cuenta, esta acá, a ver, cuidado confunden, esta I es I sombrerito, ¿ya? Esta J es J sombrerito también. Cuando vean ustedes así con sombrerito, significa que son vectores unitarios, tal cual lo hemos tomado en cuenta toda la noche hoy día, ¿ya? Y esta acá, cuidado, piensen que es una constante algebraica, no, es la dirección en Z, ¿ya? Por lo tanto, si aquí no ven la dirección en K, se supone que, ¿qué se supone? Que tiene Que es el componente origen, 0 ¿verdad? en K. Bueno, obviamente va a tener componente 0 en K y 0 obviamente está en el origen, ¿no? Pero así lo van a tomar en cuenta, ¿ya? 0 en K, si es que no les aparece, y en el otro obviamente se lo están tomando en cuenta, ¿vale? Ahora bien, ustedes quieren el producto vectorial entre A y B. Entonces, ¿cómo se halla un producto vectorial? A vectorialmente B. ¿Cómo se halla? Esto ya es un poquito más complicado, así que por favor presten atención acá. Esto lo tienen que hallar como una determinante, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué se nota? Y aquí se nota la componente en J y aquí la componente en K. Después, esto es lo que se anota en la primera fila. En la segunda fila, ¿qué se anota? Simplemente los módulos de cada componente, pero hay que ir en orden. En la segunda fila va del primer vector, ¿ya? De este vector va acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo invierten ya la determinante no va a salir la misma, ¿ya? Entonces aquí va a venir 3 en I, 2 en J y 1 en K, ¿no ven? Tal cual está acá, 3, 2 y 1, del vector A. Y
del segundo vector, ¿no ve? Ya recién lo anoto al final. En este caso va a ser 2, 4. Y como en el ejercicio no me ha dicho de que tiene componente en K, entonces yo lo supongo que en K es 0. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se resuelve una determinante? Aquí, por favor, préstenme atención. De aquí les va a salir otro vector, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, ustedes quieren hallar la componente en Y de este producto vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La componente va a ser en Y. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si quieren hallar la componente en Y, tapan las coordenadas, tapan la fila y tapan la columna, ¿ya? Y hallan la mini determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Cómo se halla determinante? ¿Saben, no ve? Primero Se hago el multiplican producto las de diagonales. este con este en esta diagonal y después a este valor le resto el producto de este con este en esta otra diagonal inversa, ¿no ve? Por ejemplo, quiero hallar la determinante, ¿no ve? De esto en la componente en Y, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que hago con Y? Tapo fila y tapo columna. Entonces, para hallar la componente, utilizo esta matriz de 2 por 2. ¿Cómo resuelvo esta matriz de 2 por 2? Es 2 por 0, ¿no ve? 2 por 0 menos 4 por 1, ¿ya? En diagonales es 2 por 0 y siempre es el menos cuando hacen ustedes la diagonal en el otro sentido, ¿ya? 4 por 1. Y eso va a ser en Y. Así se hace. Ahora, esto sí nunca se olviden también. Cuando ustedes hagan el producto vectorial y hagan la componente en J, aquí siempre pónganle negativo. O aquí para ubicarse siempre pónganle el negativo, pero convencionalmente no se hace, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan la componente en J, aquí pónganle negativo, sí o sí, ¿ya? Esto nunca se olviden, para toda su vida, por favor. ¿Ya? En J siempre se pone negativo, pero la operación es la misma, ¿ya? Solo en J, ni en I ni en K pasa esto, pero solo en J, ¿ya? Siempre pongan el negativo. Entonces, hago la misma operación en J, ¿ya? Tapo fila y tapo columna. Es como si yo hallara las coordenadas de J, ¿no ve? En la fila y en la columna, pero yo las tapo. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? La determinante de lo que me queda, que es este 3 y 2 y este 1 y 0. Entonces, hago lo mismo. Diagonal así hacia abajo y la hacia arriba negativo. Eso sigue cumpliéndose. Va a ser 3 por 0. ¿No ve? En la primera diagonal, menos 2 por 1. ¿Listo? Y en K, esto igual para toda su vida. Y siempre es, I y K siempre son positivos. El único negativo es J. ¿Ya? Así que eso por favor no se olviden. Y en K, ¿qué es lo que me va a salir? Lo mismo. Tapo fila y tapo columna. A ver, díctenme ustedes. ¿Cuánto va a ser esto? 3 por 4 Exacto, menos 3 por 4 menos 2 por 2. 2 por 2. Listo. Ya saben hacer producto vectorial con esto. ¿Ya? ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Y yo, obviamente, una vez de que ya hayan hecho eso, ya hacen. ¿Cuánto es 2 por 0? Es 0. Menos 4 en I sería, ¿no ve? Menos 4 en I. En este caso es 3 por 0 es 0. Aquí va a ser 2 por 1 es 2. Menos con menos se van a hacer positivos. Entonces esto es más 2 en J. Después 3 por 4 es 12. 12 menos 4 es 8. Más 8 en K. ¿Listo? Ya está el resultado del producto vectorial. Esto quizás al principio les cueste, como les digo, ¿no ve? Porque es algo nuevo, pero después, si es que le agarran el sentido, si es que le entienden a la operación, entonces es súper sencillo, ¿ya? Recapitulando, entonces, quiero hallar del producto vectorial, ya, primero, ¿qué anoto? IJK, siempre, toda la vida. Después, del primer vector, las componentes en I, en J y en K, en su respectiva columna, ¿no ve? Después, la correspondiente de B, ¿no ve? En la última fila.
Después, ¿cómo lo hago? Quiero hallar la componente en Y. ¿Qué es lo que hago? Tapo fila, tapo columna. Y la mini determinante la resuelvo como su coeficiente de Y, que en este caso es multiplicación de diagonales. La que va hacia abajo es positiva, la que va hacia arriba es negativa. ¿Ya? Y eso nada más. Y en el caso de J siempre le tengo que poner acá un negativo. Siempre. Toda la vida. Si no, está mal. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esto, ya recién hago la misma operación. Tapo fila y tapo subcolumna. Y me va a quedar 3 y 0 y 2 y 1. ¿No ve? Donde 2 y 1 es negativo porque es la multiplicación hacia arriba. Y con K exactamente lo mismo que he hecho en I. ¿No ve? La misma operación. Y me sale así de fácil. ¿Ya? Eso nomás, muchachos. Era lo complicado de este problema, después lo mismo. ¿Ya? Este ejercicio 10, digamos, son más operaciones con producto vectorial, pero bueno, lo voy a resolver igual. Simplemente son más operaciones, o sea, tienen que hacer más veces esta cosa, y ya, nada más. Y eso nomás es vectores, muchachos. Lo más importante en este tipo de problemas geométricos que sí va a aparecer en sus prácticas y posiblemente en sus exámenes es darse cuenta. Ya, el planteamiento. El planteamiento. Aquí cuando ustedes lo planteen bien, de ahí para adelante es súper fácil y sencillo y corto. Bueno, a veces no tan corto, pero no es un problema. ¿Ya? Si es largo es fácil, solo es tedioso. Pero el planteamiento es donde ustedes tienen que ganar agilidad. Y no solo en física, sino en las otras 2 materias. ¿Ya? Eso, para ganar eso, tienen que agilizarse. Y después lo demás, esta parte es más que nada matemática, ¿no? Ustedes tienen que aplicar bien las operaciones aquí de ángulo entre vectores. O sea, si es que quieren hacerlo ya sin gráfica, tienen que saber exactamente qué es lo que estamos haciendo matemáticamente, ¿no ve? ¿Qué es esto? Y nada más. ¿Ya? Así que yo les recomiendo esta parte, practíquenla mucho porque en realidad toda la física que ustedes lleven de acá, incluso en sus carreras, son vectores. ¿Ya? Van a haber operaciones entre vectores y si no lo aprenden ahora en prefacultativo, tengan la seguridad que lo van a aprender en cálculo 2, pero ahí ya más brutal. Y a la fuerza ahí van a tener que aprender, ¿ya? Así que ahora con calmita vayan entendiendo, practicando, vean sus videos de YouTube o el video del ingeniero, o mi video, lo que sea, ¿ya? Y cualquier duda que tengan ustedes igual me avisan, ¿vale? Ya, eso sería todo por hoy, muchachos. Las grabaciones, el documento con los 10 ejercicios resueltos se los voy a pasar directamente a Classroom. ¿Ya? Eso nomás, muchachos. Eso sería. Recording ¿Tendrás el stopped. código de Classroom que está subiendo los videos, eso? Yo no soy, o sea, yo no soy el que ha creado el Classroom. Creo que, si no me equivoco, ya les han debido meter a cada uno de ustedes directamente, ¿o no? Donde manda el ingeniero, entonces estás mandando tú también. Exacto, claro que sí. Ah, ya. Ya, entonces ahí nomás lo buscan. Creo que le he puesto de título auxiliatura una pestaña, tal y como lo sube el Inge, lo buscan nomás, pero clarito dice auxiliatura y ahí lo voy a subir todo, en esa misma carpeta lo voy a subir todas las clases del semestre y los documentos y las grabaciones. ¿Ya? Entonces eso sería, chicos, vamos hasta la siguiente semana con su tema. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, muchachos, nos vemos, se cuidan. Gracias, auxiliar, hasta luego. Luego, Luego, Auxi.